¿Buscas un coche que no gaste nada, que puedas conducir desde los 16 años, barato y que no pague aparcamiento? Pues aquí tienes el nuevísimo coche eléctrico de 2 plazas, Centro Avantir. Bueno, para empezar vamos a hablar de su motor, con una potencia de 14 kilovatios y picos de 20 kilovatios, 20 caballos, un par motor de 85 Nm. Vamos, la aceleración no está nada mal para lo que es este coche. Y limitado a 90 km por hora, aunque realmente de GPS pues serán esos 85 más o menos, que lo puedes meter por autovía, pero tampoco te lo recomiendo, a no ser que sea una necesidad o yo que sé, porque ya me pasó con el XV Kitty, que también podía circular por autovía y bueno, las pasé canutas, no pasaba de 60, aunque este no tiene nada que ver. Las calidades de este coche superan a todo lo que he probado hasta ahora en cuanto a coches de 2 plazas. Bueno, para abrirlo tenemos nuestro mandito, que lo puedes abrir desde aquí, como el maletero también, que ahora lo veremos, y con llave pues para meterla aquí, de toda la vida. Para encenderlo metemos la llavecita aquí, giramos y apretamos freno. Y se nos enciende aquí la pantalla. Bueno, las escaleras de la puerta, pues eso, plastiquete, como digo yo, furgonetero. Aquí tiene un reposabrazos blandito de tela, muy chulo, da un toque así un poco elegante. Más plástico. Esto pues para cerrar la agarramanos. La maneta de plastiquete normal y corriente. Esto que no hace nada. Y aquí pues nada, para meter cosillas, para los vasos. Bueno, vasos no, botellas. Bueno, cerramos. Y cuando cierras, fíjate, qué diferencia de ruido, ¿eh? Es un coche bastante silencioso. Aunque no lo creas, está bien insonorizado. Y cuando vas conduciéndolo tampoco se escucha mucho el aire, ¿eh? Fíjate que hoy es un día ventoso. El volantito, muy suave, pues para temas de mover de la pantalla, que ahora lo enseñaré. ¿Lo veis? Tenemos aquí para la radio. Y car, airbag, importante que tiene aquí. Hay otros que no tienen, como el Yoyo. Para manos libres del teléfono, para el sonido de la radio y ya está, no hay más. El volante es plástico duro, pero no se le ve malo, es un plástico duro que no está mal. Sí, que esto es barato. Pues tema de ventilación. Aquí la tenemos, clásica de toda la vida, un poquillo flojucha. Aquí también tenemos, porque este coche tiene aire acondicionado, por si no lo sabías, y calefacción, pero no te esperes bomba de calor, porque aquí no va a tener. Más plástico de flagoneta, como digo yo. Esto mola mucho porque es para poner el móvil. Aquí lo pones en horizontal y yo qué sé, si quieres ponerte el Google Maps o lo que sea, pues lo tienes ahí. Y esto es de un material blandito, gomita blanda, ¿visto? Mola. Ah, mira, si para la derecha la cierras y para la izquierda la abres. Y esto pues plastiquete. Aquí las palancas para las luces intermitentes y demás. Qué guay. Y aquí para los limpias. Que le damos aquí y a ver cómo limpia. Oye, pues bien. Este coche me recuerda, si eres de España, conocerás el Seat Marbella, el Seat Panda. Bueno, perdón, el Fiat Panda. Pues tío, es por el estilo. De hecho en China lo llaman Panda Mini. Pero muy parecido, ¿eh? Es el Panda eléctrico del futuro. Vale, aquí tenemos botones, pues del aire acondicionado. No sé por qué no se enciende. Ah, mira, hay que darle a tope. Sí, es que estoy tonta, hay que darle ahí, claro. Ahora sí. ¡Oh! Qué bien huele esto limpio. Que no todos los coches eléctricos tienen calefacción, estos pequeñitos, ¿eh? Calienta que da gusto. Y aquí pues para poner donde quieres que salga el aire. Y esto pues son ruedecicas. Muy bien, muy útiles. Oye, este coche tiene cosas que de otros coches de 40.000 euros que no lo tienen. Joder, tantas pantallas y tanta tontería. Botones, ruedecitas, como toda la vida. Lo más eficiente y efectivo que hay. Para USB. Esto imagino que será para cargar el móvil y para escuchar música y demás. Esto para poner el modo normal o el turbo, las luces de emergencia y esto para desbloquear las puertas, porque nada más entrar se cierran. ¿Lo veis? Y así las abres. Pues aquí tenemos una mini guantera muy pequeñita, esto es un plástico, bueno, pues plástico. Aquí otra con redecilla y aquí un botón o algo. ¿Esto qué es? Max 38. Ay, Dios. Ah, esto para poner el bolso. Bueno, el bolso, una bolsa, lo que quieras, ¿no ves? Pues supuestamente tú no puedes llevar bolsas por ahí sueltas. Te pueden multar. Mira, tenemos ahí los altavoces. No es Harman Kardon o como se diga, que es el que usa Volvo y Tesla. Pero oye, pues para estos coches sobra. Y mira qué guay. La puerta tiene el botoncito de toda la vida. La palanquita. Tío, joder. Esto es lo que me gusta a mí.
Las cosas clásicas, tío, lo que no se rompe. Hoy en día, tanto electrónica y tanto historia, ¡buah! Luego se te rompe y la llevas clara. La batería, ahora lo enseñaré porque seguramente las tenga por aquí abajo, pero os comento, con una capacidad de 13,9 kilovatios hora, que para lo que es este coche está bien. Lógicamente es de litio, no sé si será NCM o qué será, pero dudo que sea el FP, seguramente sea de litio la de toda la vida, con un voltaje de 89,6 voltios. Y para cargarlo en casa, con la carga normal y corriente que tenemos aquí delante, tardaremos más o menos a 100% unas 8 horas, aunque no lo vas a tener a 0%, seguramente lo dejes al 20 como mínimo y tardará por 5 o 6 horitas, ¿lo veis? Aquí tenemos la toma de carga. Perfecto. Con una autonomía VLTP de 182 kilómetros. Si me hace 100 reales metiéndole caña todo el día, me conformo. Así que imagino que si vas por ciudad 120, 130 probablemente te hagas. Bueno, vamos a ver lo que lleva aquí abajo y os voy contando más cosillas. Bueno, la altura del suelo son 12 centímetros. ¿Veis aquí? He visto coches famosos, Teslas y demás, que son más bajitos que este. Pues nada, aquí vemos pues lo que se ve en todos estos cochecitos. La suspensión delantera, que es McPherson. La distancia entre las ruedas delanteras y traseras es de 1,29 metros. Aquí tenemos la batería, que me gusta mucho, ¿eh? Está muy bien protegida, ¿eh? He visto coches muchísimo más caros y de marcas mucho más famosas, menos protegidas que este. Aquí, si os fijáis, tenemos el motorcito, porque es de tracción trasera. Podría estar un poquito más tapado, porque aquí una piedra o lo que sea, no sé si se podría llegar a estropear. Con los cablecitos por aquí, los naranjas, que son los que van a la batería. ¿No veis? Aquí controladoras y demás historias. A ver, te puede sorprender que esté todo así a la vista. Yo preferiría que estuviera tapado, lógicamente. Pero es común en estos coches, ¿eh? Tú piensas que estos son coches chinos, que las marcas pues los compran allí y los adaptan a su marca. Este creo que es el Panda Mini, que hice un vídeo hace un tiempo. Y es uno de los coches más vendidos en China, ¿eh? Y si se vende tanto es por algo, ¿eh? Es un coche requete probado. La suspensión trasera es independiente de 3 brazos. Como lo veis aquí, con freno de tambor detrás y de disco delante, que ahora os lo enseño. Mira, lo bueno de este coche, que esté todo destapado, es que podemos ver las entrañas de lo que es un coche eléctrico. Fijaos, a ver, motores, centralitas y aquí pues todo el bloque de batería. Bueno, vamos a verlo delante, a ver qué tiene. Pues aquí vemos un radiador, pero no hay gran cosa para ver aquí. Y aquí vemos los frenos de disco. Aquí tenemos la pantalla, que, a ver, será pues una tablet acoplada aquí, pero se ve muy bien, ¿eh? Con unos botoncitos aquí, para poner las cosas a cero y demás. El voltaje de la batería, la autonomía que te queda, ¿no ves? 94%, la velocidad a la que vas, que pone, mira, sí, revoluciones por minuto, sí que tiene, tío, qué curioso. Y lo que te decía, tiene el modo Sport o el modo normal, ¿no ves? Te viene aquí esto en chinorris. Mira los pedales, menos y más. Parar y esto más velocidad. Esta parte de aquí en medio me recuerda al yoyo. Se han pegado una copiadita. O yoyo se ha copiado de estos, seguramente. Nada, para cambiar el modo de conducción, pues la marcha atrás, que en cuanto la pones te activa la cámara trasera. El neutro para estar parado y el D de conducir. Como veis, tiene freno de mano de toda la vida, como me gusta a mí, para hacer trompos. Y elevalunas. ¿Lo veis? Le damos. Para bajar se mantiene, para subir no, pero para bajar sí. Va solo. Y aquí para poner tus botellitas y tus cosas. Para poner la Coca-Cola, no está mal. ¿El volante es regulable en algo? No, esto no se regula en nada. Esto es fijo. Como el interés de tu hipoteca, fija. Lo que no sé es por qué pone ICAR, tío. Tengo que investigarlo. Si tú lo sabes, dímelo. Pero seguro que es por el modelo que haya en China. Por si no lo sabes, seguramente te metes en Alibaba y verás tropecientos mil modelos como este, que son los más vendidos en China. No te asustes por el precio, porque seguramente allí valga 3.000 o 4.000 euros. Pero bueno, ya sabemos que cuando traen aquí los coches se encarecen mucho. Todo, sobre todo por nuestros gobiernos, ¿eh? Pagan aranceles, historias y milongas, impuestos y los acribillan. Bueno, aquí tenemos parasol, sin espejo, sin nada. El retrovisor central, lucecitas. Esto aquí, fíjate, esto es como un micrófono de algo. Esto es para grabarnos. El otro parasol, agarramanos, para la abuela. Y poco más. Unos asientos que no están mal, están muy chulos, son bastante duros.
Vas aquí un poco tieso, pero están bien. De una tela un poco tipo algodón, algo raro, ¿eh? No es de esta que es como fibra. Esta no, esta es como algodón, tío. No sé cómo explicarlo, pero es lisa. La típica de coche que es como una tela así con fibras y demás. Esta no. Esta es como un cojín. Pero me gusta el tacto. Aquí en verano no te asas. Mejor esto que polipieles. Y aquí detrás pues tenemos un cristal. Bueno, cristal, un plástico que va a la parte trasera. Porque este coche, por desgracia, aquí en España no lo está homologado para 4 personas. En China sí, habrá de 4 plazas. Desde aquí pues abrimos el maletero. Aquí el tema de luces, para ponerlas. ¿Para qué es? Y aquí para regular la altura de las luces. Y esto, mira, tiene el sonido. Esto será para el sonido cuando aparcas o cosas así. Y esto no tengo ni idea para qué es. El asiento lo puedes regular de la típica palanca, echarlo para adelante o para atrás. ¡Ay! Ahí está todo para adelante. Y bueno, con esta palanca pues lo echas para atrás también. ¿No ves? ¡Qué guay! Y aquí detrás pues tenemos este espacio. Para poner aquí tus cosillas, que te puede venir bastante bien. Con 2 metros con 98 centímetros de largo. Ya ves que para aparcarlo no tendrás muchos problemas. No puedes aparcarlo de esta forma, porque te sobresale un poco el culo. No es como el Extremaviro, que lo puedes meter donde quieras, pero lo tendrás mucho más fácil que con cualquier otro coche. Es como un Smart Fortwo, más o menos. Con un ancho de 1 metro con 49 y 1 metro con 63 de alto. Y una distancia entre ejes de 1 metro con 96. Tenemos la antenita de estas que te las chorizan fácilmente. Y aquí arriba pues es toda chapa. Con un peso total de 1074 kilos. Vale su peso en oro. Vamos a ver lo que lleva aquí en el capó delantero. Pues aquí tenemos pues más centralitas y más historias. ¡Ay, coño, que me clavó esto en la cabeza! Líquido de Olimpias y demás historias. Pero poca cosa. Y el motor de Olimpias también. Está curiosete. En cuanto a las luces, pues son halógenas. Yo las hubiera puesto LED, porque alumbran más y gastan menos. Oye, el retrovisor es grandote, ¿eh? Me gusta, que se vea bien. Oye, mira qué molona las luces. Parece como una U o un imán de estos de los dibujos animados. Qué chula. A ver la de delante si se ha encendido. Claro, el botón ese era para poner las luces. Ah, mira, oye, qué bonitas. Oye, qué guays. Esos son LED, ¿eh? Las halógenas son las de dentro, pero estas son LED. Molan. Aquí delante no lleva sensores de aparcamiento, ¿eh? Ni cámaras. Ni creo que haya extras para ponerlos. Pero bueno, es un coche pequeñico. ¿Para qué quieres tanto sensor, hombre? Esto es fácil de aparcar. Todo plastiquete. Fijaos, tengo aquí mi super imán para ver si hay algo de chapa. Todo plástico. Esto sí que es chapa. No es aluminio, es chapa. Plásticos. Plástico también. Plástico también. Todo plástico. Aquí chapa poquita. Pero claro, tienen que aligerar el peso. Y eso que ya pesa lo suyo. Y esto, fijaos. Este era un recubrimiento de plástico, pues no se pega. Aquí tampoco. El techo, ahí sí. Pero no se ven malos materiales. A ver, tú cuando pagas lo que pagas de este coche, que ahora os lo diré, que es bastante barato para lo que hay, sabes lo que te vas a comprar. Las puertas, aunque no lo creas, son pesaditas. Hicieran bien, ¿eh? No es una plástico Rochi Norris. Lo que más llama la atención de este coche, cuando lo ves, son los neumáticos. Que como puedes comprobar, son súper pequeñitos. Son 145/70 y de 12 pulgadas. Fijaos, son poquita cosa. De marca, una china de estas Harmonic. Pero no va mal. A ver, si fuera más grande mejor. Y de otra marca. Porque esta marca, cuando llueva y eso, no sé cómo funcionarán. Pero bueno, si los han hecho así de este tamaño, será por algo. Pero fijaos qué curioso. Coches que he visto yo súper caros, de marcas muy importantes, y algunos no tienen ni sensores de aparcamiento, como Tesla, por ejemplo. Y este, que es tan poca cosa, mira, sensores de aparcamiento y cámara también. Para que luego digan. Que a ver, lo malo de la cámara es que está ahí en medio de la pantalla del volante y se ve poquito. Y que tampoco está muy bien cuadrada. Te dice que te vas a chocar y aún queda bastante distancia. Pero oye, más vale esto que nada.
Hijo mío, ¿pero qué has hecho? Big Adiós, Pedrín. Big Trick. Qué máquina, mi hijo, che. Si es que... ¿Qué le dices a la gente? Suscribiríos. Por si no lo escucháis, que no tiene el micro, suscribíos, ¿no? Ahí está. Suscribíos todos, venga, para ver más vídeos. Venga, vamos a ver el maletero. Se abre por aquí. Lo he abierto antes. Ah, vale, aquí, leñe. Mira qué chulo, oye. Que fijaos qué espacioso que es, ¿eh? Aquí te cabe... ¡Buah! Claro, si es que estos son 4 plazas. Aquí debería haber 2 asientos más, pero... Lo que os decía, por homologaciones no se puede. Que un gancho para poner cosas ahí sujetas. ¿No veis esto? Esto sería de los asientos o algo, para acoplarlos ahí. Ahí los acoplas. Y nada, tenemos esto aquí, que tiene aquí... Mira, ¿qué haces ahí, nano? Tiene acceso al interior desde aquí. Se puede levantar esto por aquí. Imagino, pues que habrá una chapa aquí abajo. Ahí hay una chapa. Bueno, pues un maletero bastante grande, ¿eh? Me ha sorprendido, ¿eh? Este coche no solo para particulares, sino para empresas. Para meterte aquí, yo qué sé, si eres autónomo y quieres meterte aquí las herramientas y todo. Es muy curioso esto, ¿eh? Eso sí, el acceso es un poco peculiar. Hombre, está bien porque para acceder tienes aquí, lo tienes todo a mano. Pero esto es curioso, ¿eh? No he visto un maletero aquí tan arriba. Mola. Vamos a cerrarlo, a ver. Aléjate, nano. Bien. Hermético, bien. No suena a plástico romano. Bueno. Pues a ver, la posición de conducción, la verdad es que es como si fueras en un coche de 4 plazas. No te haces la idea de que son 2 plazas. Y es espacioso, está bien. Yo lo veo muy bien de espacio. Cuando conduces, lo ves todo muy elevado. Estás aquí, aunque sea un coche pequeñito, pero está bastante alto. A ver, yo mido 1,74 y con el techo pues ya ves, tengo aquí bastante distancia. Por muy alto que seas, vas a ir cómodo. ¿Que no puedes regular el volante? Bueno, puede ser un impedimento. Pero Pacho te puedes echar el asiento para atrás o para adelante, si eres un canijete. Y en este, curiosamente, no te pasará como en otros coches eléctricos, que vas con las piernas muy elevadas, como los Teslas y demás, que vas con las rodillas hasta aquí. Aquí no, vas con un coche normal y corriente. Bueno, vamos a hablar de la seguridad, que tengo aquí mi chuleta. Tiene airbags de conductor, lo que os decía, ABS y EBD, muy bien. Desbloqueo automático en caso de colisión. Sistema de alerta de peatones de baja velocidad, que claro, por eso está el botón para desactivarlo. Advertencia de presión de neumáticos, oye, qué curioso. Y asistente en rampa. Eso es que cuando vas en la rampa, pues se queda parado. Y solo tienes que darle acelerador para tirar para arriba. A ver, lo que te decía al principio del vídeo. Este coche podrás conducirlo con el B1 dentro de nada. Seguramente estás viendo el vídeo y ya se podrá hacer. Por lo que a partir de 16 años podrás conducirlo. 13.950 euros sin ayudas. Si pides las ayudas, sin achatarramiento y demás, son 1.800 menos. Por lo que serán unos 12.000 euros. Por 12.000 euros este coche, no por hacer la pelota a la marca. Está súper bien. Vale que en China estará muchísimo más baratos. Pero 12.000 euros este coche en España no tiene competencia. Tienes el EcoSUV Yoyo, que creo que está en 17.000 euros. Y que sinceramente este es el mejor coche. Me gusta mucho más, tanto el motor como baterías y calidades del interior y espacios. Mucho mejor. Tienes el Kitty, que es una castaña. Y poca cosa más. ¿Qué te vas a comprar? Un Citroën Ami que vale 8.000 y pico euros. Y es un cuadriciclo de 49 que corre 50 y pico, no tiene autonomía apenas. Esto, ahora mismo, en 2024, la mejor opción que tienes. Una cosa muy importante de esta marca, que es Centro, es que, a diferencia de otras que verás por ahí, que son meros distribuidores, Centro tiene su centro logístico en Barcelona y yo la verdad es que conozco bastante ahí a la gente y son gente que sabe muy bien lo que vende. O sea, si tienes cualquier problema de batería o lo que sea, esta gente te va a responder súper bien, porque no es el típico distribuidor que coge, trae coches y los vende a punta pala y no sabe ni lo que vende. No, esta gente sabe qué baterías tiene, sabe qué motores tiene y todos los componentes los conoce perfectamente. Así que cualquier problema que tengas, te van a responder enseguida. Y bien, es gente seria. Sinceramente, te lo recomiendo al 100%. Bueno, si te quieres comprar este pedazo de coche eléctrico o una furgoneta eléctrica, que ya ves todas las que tienen aquí, de Centro. Otros coches eléctricos también, los EcoSUV Yoyos, que os hice un vídeo hace un tiempo, que están muy chulos también. Tienes que pasarte sí o sí por Automoción Antón E-Mobility. Si buscan un coche eléctrico, de combustión también tienen, de gas y demás, aquí te atenderán súper bien. Si has llegado hasta aquí, imagino que será porque te ha gustado el vídeo. Así que si quieres seguir viendo vídeos como este y de paso echarme una mano, suscríbete ahora y no olvides darle a la campanita.
serás el primero en ver mis nuevos vídeos sobre coches eléctricos, e-bikes y todo tipo de aparatos electrónicos. Ahora más que nunca te necesito para seguir con mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.